que se está usando estamos en una época en la que estaba vigente la serie de cargadores de Pedernal y la nota nos indica que la serie anterior hubiera sido un 4 viento. Un año 4 viento. Pero el día sigue siendo 7 simpático. Para que no se vayan con la finta de que nada más le pusiste sí, claro. Así, no. Es para que esté ajustado con cada serie de cargadores, siga teniendo su referente. En este caso fue el 4º día de la 13ª veintena, en el 9º atado de fuegos nuevos, de la 5ª de rueda de atados del 5º sol. Ahora, vamos a ver por ejemplo el 1 de enero del 1 después de Cristo, el cambio de era. Sí, a ver. Aquí tenemos un día 13 viento, del año 11 muerte, ya es otra serie de cargadores diferente. El 17º día de la veintena caída del agua, la primera rueda de atado, el primer atado de la 4ª rueda de atados del 5º sol. Aquí ya le bajamos uno a la rueda de atados. Vamos a buscar, por ejemplo, la supuesta fecha del inicio de la cuenta larga. Sí. 13 de agosto del 3114. Automáticamente. Pero esa fecha es ya. gregoriana. Desactiva ahí. Sí. No, el 13 de agosto del 3114 fue calculado ya para entonces en gregoriano. Hay días julianos que ya a partir del concilio de Nicea se pasa. ¿Y por qué no calcularon con ¿Perdón? gregoriano y no con juliano? Por la época en la que fue ya la investigación, el calendario juliano se utilizó en una cierta época, digamos, bueno, el calendario juliano formalmente entró en vigor después, bastante después de Cristo. ¿En qué año se empezó a usar el calendario juliano como tal? No, el juliano en sí es de la época de Julio César, fue la última. Fue cuando le tiraron agosto y eso, con Octavio. Pero el calendario cristiano fue que empezó hacia el 525 después de Cristo. Es cristiano. Bueno, en este caso, si se iban a ir a una fecha tan atrás, estamos hablando 3000 años antes de Cristo, estamos usando el calendario gregoriano, pues vamos a seguir usando el calendario gregoriano. No tenía sentido usar un sistema anterior si de todas maneras estaba vigente en esa época. Aparte que del concilio de Nicea para atrás se empatan. ¿Ves? La diferencia es 1, y de ahí para atrás la diferencia ya no es entre juliano y gregoriano, sino entre gregoriano y anahuac, que es un punto de referencia. Pero eso es más complicado. Sí. Ahora, no sé, le puedes poner ahí el año 9.999 o 99.999. Otro 9. ¿Otro 9? Sí. Y un 1 de enero, ¿no? O algo así. La fecha que sea, da igual. Un 1 de enero, sí. Para estar seguro de ese. Del año 99.999 después de Cristo. O antes de Cristo. Vamos al después a ver. Sí, es más interesante. ¿Qué va a venir? Nos estamos yendo 100.000 años después de Cristo y sigue funcionando la ecuación. Para esa época vamos a volver a entrar en vigencia los cargadores postclásicos. Sí. Este programa, esta aplicación, tiene una capacidad de cálculo aproximadamente de 1 millón de años antes y después de Cristo. En ese rango se pueden calcular fechas, las que uno quiera, en calendario juliano o gregoriano. Todavía estamos trabajando en agregar nuevas secciones, dedicando una sección a cada uno de los ciclos, cuál era su mecanismo, cuál era el simbolismo, el significado que tenía, qué se festejaba en esos ciclos, en esos días, pero eso lo estamos trabajando todavía. Estoy tratando de recordar cuándo fue que llegó Cortés, para probar un poco eso. ¿La llegada de Cortés?
Fue en 1519. Por ahí había un libro, ¿no? De Sagrado 13 con las... Sí, pero no quiero leer, quedar memorizado. ¿Cuándo fue que fue en 1519? El día fue Cortés. ¿Cuándo llegó a Tenochtitlan? Fue en noviembre. El 8 de noviembre. 8 de noviembre de 1519. Sí. Dijo 8, ¿no? Sí, 8 de noviembre de 1519. Y Hay ahora vamos otro... a ver por ahí, por el tonal, enseguida nos va a ubicar. Julián. Julián. Sí, hay que tener eso claro. Porque fue un 8 minutos. Porque entre juliano y gregoriano para 1580 y algo había 10 días de diferencia. Eso puede variar significativamente y si nos vamos más atrás la diferencia es... Bueno, hacia atrás se acorta, hacia adelante se agranda. 8 vientos. Increíble que esto siga funcionando dentro de millones de años. Siempre. Se acaba la Tierra y sigue. Un mecanismo solo. Si quieres saber cuándo es tu tonal, ¿dónde decírselo? Sí, podríamos. ¿Tú no has calculado el tono? ¿No coges propiedad? A ver, aprovechando... A ver, sí que le vas a saber más tu tonal. ¿No te acuerdas la tarea? 25 de septiembre del 91. La chica Andrea. Tu hermana, ¿no? Sí. ¿Y el tuyo no? Me da pena decir la edad. Ay, por Dios. ¿Qué cosa, Bueno, ya 22 de septiembre del 85. Ahora aquí viene. A ver, tu hermana primero. O sea, balcones a tu hermana. Mira, tu hermana nació un 7 de septiembre. Porque no está aquí. Tu hermana 7 serpentina. Y eso significa que es de la trecena de la trecena de agua. No, aquí es de agua. No, ese es el año. No, es el Año 1. uno agua, ¿no? Sí, trecena uno agua. A ver. ¿No se lo pusiste ahí las trecenas? No, ahí no están las Ah, no está. escenas. No, es que es muy cómodo. 7 serpientes, 6 Ella es de ¿qué tercera? lagartijas, 5 casa, 4 Eso también es esotérico de hoy, viento, muy sencillo, sí, porque 3 dragón, ¿Quieres sacarle eso también? Por de lluvia, la tercera de tercera de lluvia. lluvia. Tu hermana es lluvia. En grado A ver, el de 22. Así que se lo digo. Tú eres lluvia con grado de Septiembre serpiente. del 85. ¿Dónde tienen las correlaciones? ¿No te acuerdas en qué capítulo están? yo soy caña. Tú eres vida de qué trecena? 12 caños. Rápido, a ver, rápido. Viento. De viento. Tú eres viento en grado de caña. O sea que todo me Tú te llamas viento en grado de caña. Te llamas Ecaca. O también lo puedes abreviar así como Meaca. Sí, pero seguro que te hubieran bautizado al día siguiente. Para que fueran homosexuales. para no ser caña. Para no ser caña. 2 días ¿Qué tiene la caña? No solo le queda uno. por eso 3. Tres del segundo. ¿Qué tiene la caña? Sí. Que los padres no querían, pero sí se van a caña. Porque sí es mucha Ahora ya, caña. por eso le dio pena decir. Pero se lo que sí. No, mi mamá, acá, pero acá. Igual que se acá con A ver, esta, como es el nombre de Dios, los padres no querían conocerlo. citando las fuentes. El nombre de Vamos, ¿dónde está? A ver, mientras tanto, mientras él encuentra algún otro tonal que quiera calcular, este es el momento. ¿Tú? 25 de agosto del 58. 25 de agosto. Y lo que importa es la trecena, no el tonal en sí. El tonal es solo un grado de trecena. Un 58. 58. Y si alguien online quiere también, ahí aprovechamos. Mira, otra de 13 agua. 8 Ocho aguas. agua. Claro. ¿De qué trecena? 8 aguas sería De viento. viento también. El viento en grado de agua. Sí.
Y si te hubieran bautizado el mismo 8 aguas. Entonces, los hombres y las mujeres tomaban igual. En el tonal sí, es como el curso. Como el número que subía de... A ver, ¿quién más quiere? ¿Quién más? Pero cuidado. 27 de agosto del 56. 27 de agosto 56. Sí, no sabía nada. Sí. 8 agosto yo bautizado ahí, o algún día es. Los padres solían esconder a los niños y esperar dentro de la escena el día más. Ah, pero eso estaba De más más propicio. de más prestigio, sí. Por el viento. Sí, pero agua tiene prestigio y monos. No, eso es caña. 9 vientos. No está muy bien, y azul, ¿no? Cañego, que venga. Caña que vivió en José. No puede ser. A ver si hay una fecha de... ¿Qué fue? ¿Qué Son trecena? 9 vientos. 9 vientos. Nueve ¿De qué trecena? Eso es importante, es lo que importa. 9 vientos, ¿de qué trecena? Hay una versión beta todavía de este mismo programa Sí. para calcularlas. A ver, déjate digo cómo llegar. 27 de julio del 95. Pero ya le sacamos la trecena, ¿eh? No. ¿De 9 vientos? A ver qué trecena es. En la barra de los ahí donde dice... Los celotes. El ocelote grado de Heca. Está diagonal fechas, ahí cambia fechas por tonal. ¿Y 19 de qué? 27 de julio del 95. 27 de julio 95. 27 de julio. Sí. Tonal con mariscos. ¿Y qué tiene la versión beta? Una SP. Datos para el tonal específicamente, no tanto como fecha abstracta, sino aplicado a la persona. ¿Cómo van a leer? Es la que tú tenías, ¿no? La que había sacado anteriormente. Es basada en este mismo diseño, pero todavía lo estoy arreglando. ASPX. Por ejemplo, eso que dices de las trecenas, Fran, se supone que la trecena es lo que queda, y lo pongo entre comillas, sí, como la personalidad, ¿no? A ver. Sí. Por eso lo digo, lo pongo entre La trecena todo tiene la misma personalidad. Y el tonal propio es un grado de manifestación de la persona. Por ejemplo, me acuerdo que tú decías que... Vamos a ver ahora sí, otro tonal. Marinal ¿Quién? 20, Fecha. que era, tenía características como en la marinal. 5 de Se asociaba septiembre. a médicos, a medicina y eso, y a hierbas, cosas así. Y también a la mujer, la marina. Hierba. El nombre no hace falta, pero bien. Sí. ¿De quién es ese? Ahora sí. Ah, mira. Dice, no existe en el 9º grado de la trecena de casa. Trecena es casa, grado 9, signo mono. La trecena de casa es un signo místico orientado hacia el hogar, la estabilidad y las experiencias. El número 9 recomienda elegir sabiamente tus fuentes de alimentación, tener cuidado con tu salud. Y el signo mono es un signo de alegría, refinamiento y sabiduría. Ay, qué bonito. Ahora, naciste el 18º día de la veintena de Miquelhuitonti, que es la pequeña fiesta de los muertos, y te dice que en esa veintena se celebraba una gran ceremonia de conmemoración a los muertos, se talaba y se velaba un gran árbol que después era erguido en la plaza, usado para competir por una pluma de águila colocada en la punta. Ahora le vaciaste esa una, Ese signo mono es de elemento agua, color negro, rumbo oeste y del horario de atardecer. Acá nos pides uno. A ver, 10 de abril de 1980. no me pide que lo 10 de abril. Ah, que te mandan saludos, Frank, está ahí. mira, salúdame. Sí, Carlita, saludos. Que aproveche si quiere.